Hi, I am Juan Pablo, and I am presenting this interview I made about my grandmother. Her name is Maria de Los Ángeles Guerrero Ruiz Cabañas, but she likes to be called Goyita. No, she doesn't. She's going to turn 90 this Wednesday, even though she doesn't look at all like 90. She is very healthy, thanks to God, and she lived with me my whole life, but still there are a few things I'd like to know. Awe, platícame de tu vida. ¿Qué has hecho? ¿En dónde has vivido? ¿En qué has trabajado? Específicamente, ¿en qué trabajabas tú? Bueno, yo desde que nací he estado hecha para amar a los demás. Tuve 4 hermanos mayores, los quise mucho. Mi mamá, que vivió conmigo toda la vida, hasta que ya me casé. Entonces mi ilusión era tener un hijo, que Dios me lo concedió. Y en trabajo ha sido todo cuestión de labores de la casa y después de oficina, en todos sentidos, desde guiar una de publicidad, desde hacer algunas revistas, de hacer muchas cosas que son de trabajo material, hasta que ya después, ya cuando me casé, ya me dediqué totalmente a mi hijo, a mi esposo, que era un hombre muy importante, y todo fue cuestión de amar a mi hijo primero, a mi esposo y a mi familia. Esa ha sido mi vida por completo. Hasta la fecha sigo viviendo con las gentes que más quiero en la vida, que son mi hijo y mis nietos, que los adoro. Esa es mi vida en general. Si hay alguna cosa más, yo la podría decir. A ver, platícame de cuando trabajabas en Nuestra Belleza. En Nuestra Belleza, ¿qué hacías? Trabajé 25 años en el concurso de belleza Señorita México, que fundó mi hermano de acuerdo con gentes de Estados Unidos, con la fábrica Catalina. Entonces yo me dediqué a cuidar a las muchachas y a pedir que llegaran siempre con su mamá o con una persona responsable para que yo no tuviera las 24 horas de estar con ellas. Pero tenía yo mis ayudantes que se encargaban de un grupo de 4, de 5, eran 32 señoritas de toda la República. Entonces logré juntarlas de lo mejor que se podía. Por algunos lugares se hacían concursos, en otros hacían una selección, otros decían, bueno, pues va a ir esta señorita, va en lugar de ella la otra, siempre cortando con los muchachos. A ver, ¿tú te sientes más chilanga o acapulqueña o chiapaneca o de dónde? Yo me siento mexicana, primero que nada porque nací en una parte de la República, después porque viví mucho tiempo en el DF, luego viví mucho tiempo en Acapulco, hasta que ya me casé, ya me vi otra vez al DF, y esa ha sido mi vida en general. Es lo que más conozco, el Distrito Federal y Acapulco, porque pues ahí nací, pero allí volví muchos años después, ya casada, ya con hijo y todo. Y eso ha sido para mí una vida muy agradable. Para mí la vida ha sido muy agradable. He tenido penas muy grandes, como la muerte de mis hermanos, desde luego de mi mamá, de mi compañera, mi esposo, pero todo ha sido pago de toda la felicidad que Dios me ha dado con amar a toda la gente. A ver, ahora platícame de mi abuelo. Mi, ¿Cómo lo conociste? mi esposo lo conocí eventualmente porque yo tenía una amistad muy importante que eran los gobernadores de Guanajuato, eran mis amigos de toda la vida. Entonces él llegó como representante del gobierno para estar por un partido político en Guanajuato cuando el señor Torraza se hizo ahí gobernador. Entonces yo era muy amiga de la familia de Torres Landa y él llegó a esa familia. Ahí lo conocí yo, para mí fue un hombre admirable, tenía muchas cualidades, era un hombre honesto 100%, y esto fue lo que dejó en toda la vida que él ha hecho. Después de ahí se fue para gobernar su estado, que es Chiapas. Lo hizo muy bien durante 3 años porque fue magnífica su evolución. Toda la gente lo recuerda con amor y con cariño. Los días de su muerte le dan un homenaje especial. Ya tiene 30 años muerto, más o menos, entonces sí, sigue siendo recordado por toda la gente de Chiapas principalmente.
hay algo que no me has contado. ¿Cómo y dónde fue tu boda? Yo me casé por la iglesia, en una iglesita muy modesta por el Estado de México, adelante de la Villa de Guadalupe, porque el padre que nos casó era muy amigo de la familia, vivía en Acapulco, y entonces dijo, mira, yo te puedo casar inmediatamente en este lugar, porque no tengo tiempo de hacer otra cosa. Entonces nos casamos sin grandes movimientos ni sociales, nada, nos fuimos a casar con los testigos, con las gentes que nos querían, sus hermanos de mi esposo, mis cuñados. Entonces nos casamos en una forma muy, perdón, muy discreta, pero muy emotiva, porque fue exclusivamente por amor. Entonces Juan era mi esposo, él pues sí le gustaba mucho a la gente, era senador, tenía muchos puestos políticos, pero conmigo se portó excelentemente bien. Fue preciosa gente conmigo, a la fecha lo sigo recordando con amor. Ahora, cuéntame, ¿qué ha sido mi papá para ti? Desde que yo tuve razón de ser, pensé que lo más importante en la vida es tener un hijo. Para una mujer, tener un hijo es crear algo en la vida. Yo siempre pensé, para mí era muy difícil porque si no, quién sabe cómo se podrá hacer esto. Yo estaba muy ignorante en muchas cosas. Cuando me di cuenta que yo iba a tener un hijo, entonces empecé pues a darle gracias a Dios de que veía yo el milagro de la vida, el milagro de Dios en una persona. Cuando nació mi hijo, para mí fue como otro mundo distinto. Ya fue crear para él, trabajar para él, vivir para él, era lo que yo adoraba y lo sigo adorando todavía porque es magnífico hijo para mí, maravilloso hijo para mí. Nunca me ha querido dejar. Yo como madre ya solté, viuda, entonces dije, me tengo que vivir sola. Y él dijo, vamos a vivir juntos. Sí, mi hijito lindo, cuando tú quieras. Pero entonces él empezó a hacer una casa y dijo, no me gusta nada de esto, vamos a vivir juntos, porque tan me quieres tú como me quiere la que va a ser mi esposa. Entonces nos juntamos y hacemos una bonita familia de toda la gente. Sí, mi nuera, mis nietos que adoro y mi hijo que sigue siendo un hombre adorable, conmigo cariñoso, nunca he tenido una pena de él, alguna cosa que me molestara, nunca. Lo metí en escuelas muy importantes, fue a la Ibero, ahí su carrera de licenciado de administración pública, toda su carrera para seguir la pauta de su papá. Y sí la siguió, porque a los cuantos años él fue electo gobernador del estado, así que todavía la gente lo recuerda con muchísimo cariño. Yo pues con más amor todavía y más admiración para él. Ahora está trabajando en un puesto muy importante porque también es para amar a la gente, para ayudarla. En Chiapas ayudó a toda la gente que estaba por allí, a todos les daba ayuda, consejos, dinero, alimentos, trabajo, todo se lo hacía él estando en Chiapas. Pero ya estando aquí, ahora mi hijo está haciendo lo mismo, está ayudando a toda la gente que él puede ayudar en esta ciudad. Estamos muy contentos. Ay, por último, ¿qué opinas de mí? Pues es malo decir lo que opino de una persona cuando se le admira tanto. Mi nieto para mí fue el premio mayor de mi vida. El premio mayor porque ya tenía un hijo, ya me había acostumbrado a ser muy feliz con un hijo y trabajando para él. Pero cuando nació Juan Pablo, entonces vi que el milagro se me iba a hacer dos veces cuando nació él y después con los otros chiquitos. Pero cuando nació Juan Pablo, yo compré un departamento precioso de Acapulco, muy bonito, para él, pensando que él iba a ser mi existencia, pero gracias a Dios tengo otros nietos también que quiero con toda mi alma. Pero Juan Pablo es un muchacho que está mal que yo lo diga delante de él, pero excelente. No tiene un vicio, no tiene una razón de ser más que seguir adelante con las ideas de su papá, con las ideas que le damos a la familia, estudiando, no tiene un vicio, no tiene algo que se me moleste demasiado, no lo tiene. Y si fuera así, yo sería la primera en llamarle la atención, pero no es así. Es un hombre que conmigo
se porta extraordinariamente bien. Muchas gracias.